Pues le doy gracias al Señor por este beneficio, esta bendición de estar aquí presente en medio de ustedes, viviendo esta experiencia franciscana, viviendo toda la unción espiritual que el Señor les ha dado, que se siente en los ladrillos y en las camas y en la comida y en todo se siente. Y quiero pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18. Deberes de la familia cristiana. Mujeres, estad sujetas a los maridos como es debido en lo que es según el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos con excesiva severidad, para que no se hagan pusilánimes. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos temporales, no sirviéndolos solo mientras tienen la vista sobre vosotros, como si no deseaseis más que complacer a los hombres, sino con sencillez de corazón y temor de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de buena gana, como quien sirve a Dios y no a hombres, sabiendo que recibiréis del Señor la herencia del cielo por galardón. A Cristo nuestro Señor es a quien servís. Mas el que obra mal llevará el pago de su injusticia, porque en Dios no hay acepción de personas. Amos, tratad a los siervos según lo que dicta la justicia y la equidad, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Palabra de Dios. Pues el Espíritu me guía a mí con mucha claridad, por todas las razones, a extenderme dentro de los votos y en este momento hacer una reflexión sobre la pobreza. Y la sola palabra pobreza, cuando se toma en el espíritu, causa una gran consternación, porque ¿qué es pobreza realmente? Y yo pienso que en el corazón nosotros tenemos una necesidad inmensa de descubrirla, porque en el mundo la palabra pobre de espíritu es una persona desmejorada para la gente del mundo. Cuando yo era niño, los adultos se referían a un pobre de espíritu, una persona que no tenía como la capacidad para vivir las cosas que los demás vivían. Y o sea que el mundo llama pobre de espíritu a aquel que no tiene el entusiasmo de vivir en el mundo con el entusiasmo de las cosas del mundo. Y eso fue el primer impacto que tuve yo de lo que es un pobre de espíritu. Lo que se quería enseñar es que esa persona era como un retardado, pero cuando yo los observaba bien, me daba cuenta que no estaban retardados como querían decirse, pero nunca lo entendí. Pero como el tiempo pasa y el Señor nos tiene a nosotros en una escuela de almas, que es esta vida terrenal, donde las almas comienzan a educarse para la plenitud de la vida espiritual, entonces pues pienso yo que las lecciones son claras a través del tiempo. La pobreza espiritual tiene un sentido en la libertad. Es la libertad. La pobreza es la libertad. La riqueza material es la esclavitud. Y por eso cuando hablamos de pobreza hablamos de libertad, lo cual es una contradicción para el hombre, porque el hombre piensa ser libre cuando tiene y piensa ser esclavo y miserable cuando no tiene. Ese es el mundo y las enseñanzas del mundo. Las enseñanzas del espíritu: eres libre cuando no tienes, porque cuando no tienes lo tienes todo, porque cuando no tienes las cosas tangibles, visibles, asequibles, las cosas que puedes entender, las cosas que puedes racionalizar, cuando no tienes eso, tienes a Dios, lo invisible, lo verdadero, lo inmutable. Pero para entender este misterio y ese traslado del estado material del hombre al estado espiritual, y creer profundamente en el corazón de que la verdadera posesión, el verdadero tesoro está en lo intangible, en lo invisible, en lo insondable, en el espíritu. Y para encontrar esa realidad en el corazón y encontrar esa pobreza,
se necesita haber superado la riqueza. Porque la riqueza del hombre necesariamente debe ser tangible, asequible, visible, deleitable, disfrutable. De lo contrario, no se considera como riqueza. Dentro de esas riquezas está el mismo afecto humano. Dentro de esas riquezas está el mismo tesoro del intelecto, la imaginación, la fantasía. Todo eso es parte de ese deleite y de esa riqueza. Dentro de esa riqueza están los apetitos. Son una riqueza material, física. Dentro de esa riqueza están las emociones. Dentro de esa riqueza están los sentimientos. Dentro de esa riqueza están las ideas. Y están nuestros proyectos. Están nuestros deseos. Están nuestras ambiciones. Todo eso es una riqueza. Entonces, el encuentro con la pobreza es el superar la riqueza. Y para poder superar la riqueza, tenemos que desear la pobreza. El deseo de la pobreza no se hace con un voto, porque es como decir que el matrimonio se realiza el día de la boda. El matrimonio comienza el día de la boda y hay que caminarlo con mucho sacrificio. Así es el voto también. El voto es el día que se recibe, es el comienzo de un aprender, de un descubrir, de un evidenciar diariamente una responsabilidad que se ha tomado y también un desafío personal a descubrir el misterio de ese voto. Si nosotros hemos sido llamados a abrazar el misterio, un misterio insondable, como es la pobreza, porque la pobreza de la que estamos hablando nosotros, que es ese voto en el que ustedes están viviendo, esa pobreza es absolutamente un escándalo para el hombre. Como dice San Pablo, por eso aquellos que abrazan la pobreza los llaman los locos de la cruz, porque es como una demencia para el hombre. Pero el hombre, a pesar de estar en el mundo y perdido dentro de las riquezas terrenales, cuando ve la verdadera pobreza caminar por un lado, la reconoce y se da cuenta que esa pobreza es mucho más grande que todas sus riquezas. Y por eso cuando encuentran la verdadera pobreza, acuden a ella a pedir consejo. El más rico y el más acaudalado, al único sitio donde va a pedir consejo es donde reina la pobreza. Es desde el único lugar donde saca consejo. No va donde otro rico, no va donde otro ambicioso, aunque no tenga nada, pero que todo lo que ambiciona es riqueza. Allí no va por consejo. Va donde está la pobreza. Y eso nos dice todo. El hombre que acaudala riquezas en la tierra, tan solo le escucha a la pobreza consejo. Porque en la pobreza sabe que no tiene en riesgo su riqueza. Porque la pobreza no le interesa la riqueza y por lo tanto el rico está libre y se siente a salvo con el que vive la pobreza. Porque el que vive la pobreza de verdad no quiere nada de la riqueza porque ya la superó y la puede mirar con un discernimiento perfecto y le puede aconsejar al que tiene la riqueza de cómo administrarla. Porque la riqueza no es mala, pero cuando Dios nos ha adoptado y llamado para abrazar la pobreza en vida, que sería lo que necesariamente se abrazaría después de la vida terrenal, si nos ha llamado a vivir esa riqueza, esa pobreza desde ahora, nos ha llamado a ser guardianes de las riquezas terrenales. Seríamos el discernimiento de las riquezas. Los perfectos directores espirituales de la administración de las riquezas. Porque ¿quién más podrá guiar al hombre de cómo administrar los bienes que Dios le confió, sino aquel que vive en la pobreza? Ese es el perfecto administrador. Por eso, cuando un hombre muy acaudalado tiene un castillo, generalmente la persona de más confianza de ese hombre acaudalado es el ama de llaves. La sirvienta más humilde del castillo es en quien el amo confía más. A veces más que en su esposa. Muchas veces ocurre eso. ¿Por qué? Porque es la pobreza del castillo, pero donde está
ese desprendimiento de esa sirvienta que, si usted le pregunta que si un día ella le dieran ese castillo, ella lo quisiera. La verdadera doncella, sirvienta, fiel, diría: no, yo nunca quisiera este castillo para mí. Yo lo disfruto más que mis amos y más que los dueños, porque soy la que más vivo acá y la que más lo conozco, pero no quiero que sea mío, lo quiero limpiar solamente y mantener y administrar. Y esa es la riqueza terrenal que Dios confía al pobre, porque el pobre, el que vive en la pobreza del espíritu, es el administrador de las riquezas, el único que las puede administrar, el único confiable. Y es aquel a quien se le dieron la riqueza acude por consejo. Entonces, ¿dónde comienza realmente ese voto de pobreza? Comienza en el atreverse a decir: yo he superado la riqueza. Ahí comienza. Por eso a veces ligeramente nosotros nos abrazamos a dimensiones espirituales tan grandes que cuando menos pensamos ya estamos en el vuelo, en el aire, y no nos sentimos a salvo en esas alturas y queremos bajarnos de la nave, pero ya no se puede, porque ya nos elevamos, ya no fuimos. Y cuando uno está a esas alturas ya no se puede bajar. Dios nos llama y nunca nos va a tomar por sorpresa. Generalmente, cuando nosotros nos encontramos en la realidad que abrazamos, Dios ya nos ha equipado para vivir ese momento de descubrir esa dimensión tan profunda y tan grande de lo que abrazamos. Hay personas que han hecho un voto de pobreza y 5 minutos antes de morirse descubren el voto y se dan cuenta que era. Y de ahí sacan una contabilidad y pueden entrar en un acto de contrición profunda para una preparación apropiada para ese encuentro con Jesús. Otros lo descubren a mitad del camino, otros a ciertas distancias, cada uno en una diferente dimensión. Pero es muy escaso la posibilidad de que una persona que haga votos de pobreza conozca bien la pobreza y conozca bien en qué se metió. Sucede porque Dios a algunas personas les da sus atributos en su misteriosa pedagogía, pero el descubrir la vocación dentro de la vocación misma, el descubrir los votos dentro de los votos mismos, es precisamente el crecer en el Espíritu. Nosotros vemos un misterio muy grande en Cristo, que es cuando el Señor es buscado por la Virgen y San José por 3 días y le encuentran en el templo. Hay algo muy misterioso allí escrito, que dice: Él se fue a vivir con José y María y a crecer en sabiduría. Y eso es un misterio muy grande, porque si Él es la sabiduría, ¿cómo puede crecer en ella? Él es Dios. Él es el que todo lo sabe y todo lo puede, el que nos creó. Pero Él se hizo perfectamente hombre también. Y por eso Él se despertó a su divinidad, siendo divino en sí. Pero la obediencia de Dios mismo, que lo sujeta a esa carne temporal, como dice la palabra, lo hizo temporalmente inferior a los ángeles. Esa obediencia misma hace que el enemigo, que no perdona nada, conociendo de que Dios se atreve a hacerse criatura, lo tienta como criatura. Porque miren que en otra parte el apóstol dice: Dios no es tentado ni tienta a nadie. Entonces después hay una contradicción según eso, porque entonces ¿cómo lo tienta en el desierto? Pero es que está tentando ese hombre, a pesar de que es esa divinidad. Pero esa misma divinidad es tan obediente a lo que hace, que se despierta la sabiduría. ¿Y para qué? Para enseñarnos a nosotros el camino del hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Aquel que descubre que tiene que despertarse a la perfección. Ese es el hombre perfecto. Nosotros la perfección la entendemos porque debemos despertarnos a ella. Eso quiere decir, para entrar en el camino de la perfección se tiene que asimilar el sentido de la perfección, que es: yo me despierto a ella. Y por lo tanto tengo que tener el estado de humildad más profundo para poder aceptar las limitaciones que me evitan alcanzar esa perfección y poder evitar que la temporalidad, que exige manifestaciones instantáneas por el mismo miedo de la mortalidad, poder darle paz
a esa mortalidad para que yo pueda tener la paciencia y pueda tener la humildad de vivir el proceso del crecimiento espiritual para descubrir los dones que se me han dado por los votos que he hecho. Porque al hacer un voto se recibe un don. ¿Qué dice el Señor? Si usted dice, yo no quiero oro ni plata, como le dice San Pedro a este hombre en la puerta del templo, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy. Y le da lo más grande, le da Cristo, le da esa fuerza, esa salud. Si usted dice, yo no quiero oro ni plata, yo quiero lo de Pedro, yo quiero a Cristo, quiero los tesoros del cielo, yo renuncio a los tesoros de la tierra, yo en mi corazón supero la riqueza material, entonces acepto la riqueza espiritual. En ese momento se recibe un don. El Señor dice, muy bien, si eso es lo que quieres, eso es lo que te doy. Si eso es lo que me prometes, yo te lo acepto y yo te doy el don de la pobreza. Pero entonces, ¿qué es eso? Eso es igual que aquel que recibió esa riqueza material y tiene, ¿qué responsabilidad tiene? De administrarla. Tiene que administrarla. Entonces, ¿cómo podemos administrar un don intangible, invisible, incomprensible, insondable, como es la pobreza? Porque hay principios humanos que nos explican la pobreza. Como por decir algo, pues yo no tengo relación con las cosas materiales como posesiones. Inclusive mi propia carne se la entrego a Dios. No quiero poseerla porque sé que no es mía y se la entrego y reconozco que no me pertenece. Mi propio cuerpo material, mi propia alma se la entrego a Dios. Entrego todo. Y me encuentro con ese estado de Abraham donde él entrega a Isaac y yo entrego mi Isaac, que es todo lo mío. El encuentro con la fe para poder encontrar la pobreza, que es Abraham llevando a Isaac, y ese Isaac nuestro, que son todas nuestras posesiones, que es todo lo que tenemos nosotros como guía y como seguridad en el mundo material. Eso es nuestro Isaac, que tenemos que sacrificarle al Señor. No esperando que venga el ángel a decir que no lo sacrifiquemos, ni esperando encontrar un carnero a la derecha, como Abraham, por la información que tenemos, sino haciendo lo que Abraham hizo sin saber del carnero ni del ángel, entregar nuestras posesiones. Ese es el encuentro con la pobreza. El encuentro con la pobreza es Abraham entregando a Isaac. Es el encuentro con la pobreza. Lo más precioso, lo más grande, la más importante posesión, entregarla al Señor. Pero el comienzo de ese misterio espiritual de la administración de ese tesoro está en el aceptar humildemente nuestra ignorancia, para que esa pobreza pueda enriquecer el corazón, porque la pobreza también es un estado de no saber. Yo no sé, eso es pobreza, porque la pobreza también tiene que entrar en el entregar el conocimiento. Y si yo entrego el conocimiento a Dios como una posesión que tengo, pues también quedo sabiendo nada, porque si entregué el conocimiento no sé nada. Entonces quedo allí, en esa nada. Y en esa nada es donde vive la pobreza. Y esa pobreza comienza a florecer como florece un lotus en el pantano. Así comienza a florecer, porque florece en el pantano, en la nada, en este barro. Y de ahí comienza a salir esa verdadera pobreza, que es, yo no tengo raíces, pero yo florezco en medio de esta contradicción. ¿Cómo puede salir del fango una flor tan preciosa? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros le entregamos a Dios todas las cosas que apreciamos tanto, que son las que comprendemos, como es nuestra propia vida, el propio miedo que tenemos, que es una posesión. Una de las posesiones más graves que tiene el ser humano es el miedo. Esa es una posesión de las más poderosas. Hay, creo que, más almas purgando para desprenderse del miedo que para desprenderse de cosas materiales. Porque el miedo es uno de nuestras mayores idolatrías. Nosotros adoramos e idolatramos el miedo. ¿Y por qué? Porque no queremos perder. Entonces, esa es una posesión grave, grave. Y es tan grave que no se ve. Tanta gente padece de toda clase de enfermedades y fobias y dependen de psiquiatras y de toda clase de terapias.
y de repente la ciencia aparentemente los cura y los trata y se desaparecen las fobias por un tiempo y luego aparecen 2 años después con un grupo de fobias nuevas. Y resulta que es que la madre de todos los miedos, la madre es el miedo a la muerte. Nuestra mortalidad, por naturaleza, causa miedo, por naturaleza propia. Y es un miedo escondido, y por eso es que no descubrimos esa posesión. Nosotros desde que tenemos uso de razón y descubrimos que nos vamos a morir, inmediatamente guardamos ese miedo. Y dentro de sí se dice, yo no quiero morir. Por dentro de sí se dice eso. Y por eso siempre se mantiene una expectativa, y el impacto más grande es cuando se muere alguien, y el dolor de que se murió alguien, y esto, y no aceptar esa realidad de esa transición, de esa superación de la riqueza, porque esa es la riqueza. La riqueza es para nosotros administrarla, pero no para poseerla, porque Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Y dónde comienza la pobreza? Cuando admitimos que Él es el dueño y yo soy su servidor. Ese es el momento de la pobreza. La pobreza es cuando yo sé que yo le sirvo a Dios porque Él es el dueño de todo, y yo me convierto en el pobre que vive del rico, y el rico es Él, no yo. Yo soy el que sirve, pero el que sirve con amor es más feliz, porque el amor nos da a nosotros gozo. El que trabaja y vive con amor no se cansa, no se cansa. Tiene la necesidad del reposo natural, pero no por agotamiento, porque el hombre que ama no se agota. El hombre que ama, ama y ama todo el tiempo. Ama cuando está durmiendo. Miren que el sentido más profundo de este don de la pobreza se centra en aceptar yo la riqueza. ¿Y cómo acepto la riqueza? Colocándola en el que todo lo creó, que es el dueño de todo, y encontrándola en este pesebre. Dense en cuenta ustedes la riqueza y la pobreza, cómo se encuentran y cómo contraen matrimonio tan perfectamente en el pesebre de Belén. El Dios que todo lo creó y todo lo sabe y todo lo puede, se manifiesta entre nosotros en la persona del Hijo de la Trinidad, en Cristo, y posa su cuerpo sobre las pajas de ese pesebre, ni siquiera del sino de una pesebrera, y se posa allí el que todo lo tiene, el que todo lo puede y todo lo sabe, y no depositó su vida material en ningún castillo, no escogió ningún colchón de plumas, no escogió esclavos, no escogió nada más que el elemento más sencillo de la naturaleza, que es la paja, para acostar su cuerpo. Y no escogió grandes alardes de bienvenida más que la invisibilidad de sus criaturas angelicales y la sencillez y pobreza de los pastores. Y la humildad tan grande de esa mujer judía, sencilla y simple, y ese hombre silencioso y santo de San José. Y ahí fue donde se manifestó la riqueza total, la riqueza absoluta, la riqueza insondable de Dios, que es el dueño de todo, y aparece en esa pobreza. En ese pesebre se encuentra la pobreza. Esa es la pobreza, que es la inmensa riqueza, porque esa pobreza todo lo posee. Y por eso el que es pobre, todo lo tiene. La pobreza espiritual es el tenerlo todo, porque todo lo tengo para administrar, y por lo tanto todo lo puedo disfrutar. Yo disfruto lo que antes era mi posesión, que era mi humanidad, lo que antes era mi posesión, que era mi conocimiento, lo que antes era mi posesión, que eran mis sentimientos, lo que antes era mi posesión, que eran mis emociones, lo que antes era mi posesión, que eran mis ideas y mis capacidades, mis aptitudes, mis miedos, mis inseguridades, mis depresiones, incertidumbres, mis resentimientos. Todas esas posesiones mías, mis afectos al pecado, que son posesiones, esas se llamarían graves. Todas esas posesiones se convierten en riqueza cuando ya yo las he entregado y vivo la pobreza para ser administrador de esas posesiones, porque en ese momento yo me convierto
en el consejero de aquellos que administran las riquezas. Y eso es lo que el llamado al voto de pobreza. Es que Dios acepta ese compromiso, porque Él necesita pobres para que puedan ayudarle a aquellos que están llamados a administrar esas riquezas. Y también para interceder por aquellos que poseen las cosas materiales y se pueden perder en ellas, porque no entienden el sentido que tiene la vida en la pobreza del espíritu, y por lo tanto al final de esta vida quedan en el abismo de no poder subsistir en el mundo espiritual, donde no hay seguridad material, y el hombre sucumbe y cae al abismo porque está prendido de cosas que ya no son tangibles, y ya en esa contradicción absurda no hay sino el abismo, nada más. Las almas se pierden, ¿por qué? Porque las almas se sumergen dentro de las posesiones materiales, dentro de sí mismas, y al final se pierden, porque no tienen de dónde prenderse, porque nunca en su corazón hubo absolutamente ningún sentido de la pobreza, y por esa razón la pobreza no florece al final de esta vida material, y el hombre sucumbe en la oscuridad de esa misma posesión de las riquezas temporales. Entonces, si el Señor nos llama hoy a mirarnos detenidamente en el corazón y mirar lo básico de lo que es el llamado al voto de pobreza en una comunidad como la de ustedes y en un ejemplo como el de San Francisco, nosotros diríamos muy bien, San Francisco habla de nunca tener ninguna relación con el dinero a nivel personal y cuantas otras cosas, de no tener absolutamente nada más que lo que usted necesita físicamente para esa dignidad de ser humano como es el hábito y como es un instrumento de oración, y no más. Y lo demás es la obediencia y esa castidad, que son esa trinidad de votos que llevan al monje y a la monja viviendo para el Señor, al servicio de la administración de las cosas materiales desde la pobreza y desde la obediencia, y con un corazón casto y puro. Entonces, ese sentido al que ustedes han sido llamados tiene reglas específicas, porque el hombre en el mundo material necesita reglas específicas, y por eso Dios nos dio 10 mandamientos, y por eso la ley mosaica, y por eso las enseñanzas de Dios que son exactas. Por eso Dios dicta medidas de cómo hacer el templo, y da exactamente cuántos codos, cuántas varas, todo exacto, porque todo es así, todo tiene reglas, es un orden que Dios tiene con los hombres, y también Dios tiene ese mismo orden en todo, absolutamente todo lo que ha hecho. Es perfectamente ordenado, y por lo tanto ustedes como comunidad tienen órdenes y tienen medidas, y esas medidas son inspiración de Dios, porque la persona que está a la cabeza de ustedes en el cielo, que es San Francisco, que es el guía de ustedes a Jesús, esa persona, el Espíritu Santo la iluminó para entregarles a ustedes lo que ustedes tienen. Por lo tanto, lo que ustedes tienen lo viven de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dijo a San Francisco. ¿Y qué es lo que San Francisco les explica de la pobreza? Pues ahí es donde está el principio de esa pobreza. Y lo demás lo tienen que descubrir ustedes en la obediencia. Porque al crecer en esa pobreza, el alma se va despertando a ella a medida que la va viviendo, como se despierta la esposa al amor del esposo a medida que va pasando las pruebas de la vida. El amor se descubre en el caminar, la sabiduría se despierta como se despertó en el mismo Cristo, se despierta creciendo en ella. Y eso es lo que nosotros hacemos con estos votos, hay que despertarse a ellos. Y si nosotros no hemos abrazado los votos en un despertar, tenemos que implorarle al Señor que nos dé esa sed, esa hambre de despertar al voto. Porque si no, quedaríamos en un estado tan peligroso, como dicen los padres del desierto. No hay cosa más peligrosa que un monje aburrido o que una monja aburrida, porque ese es el peligro más grande que hay. Porque si es peligroso una persona común en el ocio, ¿cómo será un monje o una monja? Que es el blanco de todos los demonios. Entonces, para uno poder vivir la vida monástica en el Espíritu de Dios y no dejarse aburrir por ese estancamiento de no despertarse a los votos, tiene que uno pedirle al Señor hambre de ese despertar.
y poder sumergirse dentro de esa realidad. Y lo primero, el primer estado de pobreza es comenzar por transformarme yo y no esperar en transformar a nadie. Ese es el primer estado de la pobreza. Porque si yo como religioso o religiosa, en un voto de pobreza, estoy esperando que todos los demás cambien, y mi mayor desconsuelo es que los demás no cambien, y mi mayor desconsuelo son los defectos de los demás, mi mayor tormento es lo que los demás no hacen, pues ni siquiera he empezado a comprender la pobreza. Porque la pobreza tiene que comenzar en mí, la pobreza tiene que comenzar en este corazón que no sabe nada. Y por lo tanto, ¿cómo va a saber de los defectos de los demás si es tan pobre? Si fuera verdaderamente pobre, ¿cómo podría saber que los demás tienen defectos? La pobreza tiene que empezar por descubrir los defectos personales. Ahí es donde comienza la pobreza. La pobreza tiene que comenzar aquí en el corazón para mirar lo que yo tengo descompuesto y lo que yo necesito superar. Porque si yo estoy mirando los defectos de los demás, todavía tengo muchas posesiones. Pues nada menos que estoy poseyendo los defectos de los otros. Eso es una posesión. Una posesión es esa capacidad de observación que tengo yo para mirar los defectos de los demás. Esa es mi posesión. Claro, yo poseo los defectos de los demás y por lo tanto los juzgo porque pienso que son míos. Entonces, el primer estado de pobreza es yo no sé, y por lo tanto, ¿cómo voy a saber yo que el otro tiene defectos? Tengo que empezar con los míos. Ahí sí puedo yo empezar a ser pobre. La pobreza comienza así, cuando yo no hago así, sino que hago así. Todo se cambia hacia mí, y ahí comienza el pobre. Ese es el publicano en la puerta. Ese es el pordiosero sentado al lado del banquete, en la puerta pidiendo limosna. Ahí comienza el estado de las enseñanzas del Evangelio, donde nos muestra a nosotros la pobreza. La pobreza. Jesús, que dice, las zorras tienen nido, los pájaros tienen, las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero ¿qué quería decir con eso? Él no se estaba quejando de no tener nada. Él estaba enseñándoles la pobreza. Pero era aquel que todo lo tenía y todo lo podía, el que hablaba así. Entonces no se quejaba de no tener nada, sino que mostraba la libertad que él tenía, para ver quién lo entendía. Por eso decía, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, cada vez que decía algo así. Porque ese es el sentido, descubrir esa profundidad del misterio de los dones que Dios nos da cuando nosotros se los pedimos, porque hacemos votos a ellos. Es que imagínese la responsabilidad tan grande que hay con la persona que contrae matrimonio, con aquel que se consagra como monje, como monja, que se consagra como sacerdote. Esos votos son extremadamente radicales y trascendentales. Y por eso, si uno en un momento dado nunca pensó lo radical y lo trascendental que son los votos que uno hizo, pues qué bueno, porque fíjese que es el comienzo de la verdadera pobreza. El comienzo de la verdadera pobreza es decir, no sabía, qué bueno, porque ahí comenzó a ser pobre. Entonces ya viene la gracia. Pero si usted piensa que usted sabe lo que hizo y ya tiene conocimiento profundo de su voto de pobreza y castidad y obediencia, usted está demasiado rico para esa pobreza. La pobreza es que yo no sé. Solo sé que el Señor me llamó a vivir estos votos, pero ahora quiero crecer en ellos y descubrirlos, porque yo no sé. Ese es el pobre. El pobre comienza así. Entonces, en ese despertar a ese voto de la pobreza, la divina riqueza nos viene a enseñar a nosotros cómo ser pobres, para que podamos ser siervos confiables. Porque ¿qué es el pobre? Es aquel en quien Dios confía sus riquezas. Ese es el pobre. El verdadero pobre del espíritu es aquel en que el divino espíritu le puede confiar sus riquezas. Por eso los empresarios más astutos y más bien preparados le dan administración al dinero a aquellos que ellos saben que no tienen ambiciones desordenadas por él. Esos son los confiables. Y antes de eso los inspecciona muy bien y los mira muy bien a ver a quién le pueden dar a confiar el dinero de su empresa. Y solamente se lo dan a aquellos que tienen orden en las cosas materiales.
que no están desordenados, que no tienen pasiones raras por el dinero, que estos son los confiables. Y eso a nivel humano, elemental, primitivo, pero a nivel divino, el Dios de las riquezas, el Dios que las creó, la riqueza misma, confía esas riquezas en el pobre. ¿Cuál es la riqueza más grande de todas las riquezas? El alma. Entonces, ¿a quién escoge Dios para que le cuide sus riquezas? Al que es pobre, para que le cuide sus almas. Porque las almas son el tesoro más grande y por lo tanto la más preciosa posesión del rico, de Dios, que es el que las crea, es su tesoro, su más grande tesoro. Entonces, este voto de pobreza es una enseñanza para que aprendamos a crecer, a ser siervos confiables, para que cuidemos de las almas, que es el tesoro divino, la más grande posesión. Y ese estado de riqueza que Dios nos confía permanecerá aún después de la muerte. Cuando nosotros leemos la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina, el Padre Pío, hablan de algo muy peculiar. Y no es que sea exclusivo para ellos, pero dan señales y dicen, Santa Teresita dice, viviré en mi cielo haciendo misiones en la tierra. Santa Faustina, Jesús le revela, tu trabajo comenzará cuando mueras. El Padre Pío dice, no entraré hasta que no entre mi último pupilo. Pero ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es de que las tres iglesias, la triunfante del cielo, la iglesia del purgatorio y la militante que somos nosotros, están permanentemente unidas en la misma batalla por la salvación de las almas que estamos acá y las que faltan por llegar hasta que se complete el número, hasta que Jesús regrese, cuando se complete ese plan de la salvación. Entonces, nosotros como administradores de las riquezas continuaremos administrando esas riquezas aún después de trascender este mundo material. Continuaremos, si somos siervos fieles. Porque el trasladarse de este estado material al espiritual en la plenitud, lo que nos lleva a nosotros es a un rango militar superior. Pero continuamos trabajando acá. Por eso los estados del alma, tanto del triunfo como de la purificación en ese purgatorio, esa purgación, como de este gran inicio del peregrinar del alma desde la tierra, esos tres estados están permanentemente unidos en uno solo. Por eso se llama comunión de los santos, cuerpo místico, incluye todos esos tres estados. Entonces, si yo soy el siervo que comienzo hoy a crecer en la pobreza, para ser un administrador de la riqueza, voy a ser confiable ante los ojos de Jesús en el momento del desprendimiento de este cuerpo, y el Señor me va a llevar a esta parábola los talentos, y aquel que le dio 5 y los multiplicó en 10, le dio mucho más. Le entregó a administrar esas ciudades. Y eso es lo que sucede al final en el encuentro con el Señor. El que vive esa pobreza en la plenitud de esa enseñanza divina de crecer para ser buen administrador de las riquezas del Señor, que son las almas, al final de esta vida el Señor le entregará muchos más territorios, te confiará muchas más almas. Y de ahí vienen todas las manifestaciones misteriosas de la santificación, de la canonización. Mire cuántos santos hay en el cielo, son incontables. ¿Por qué hay tan pocos canonizados? No porque los otros sean inferiores, sino porque en el misterio de este ritmo divino de su pedagogía hay cosas tan increíblemente insondables como estas. La Iglesia Católica tiene el tribunal eclesiástico, y a través del tribunal eclesiástico se intercede a la Iglesia para desatar o atar situaciones que solo la Iglesia puede hacer por el poder que Dios le dio a Pedro, de atar y desatar. Pero de la misma manera en el tribunal divino existe esos abogados y son nombrados por Dios. Él mismo los nombra. Una canonización no es un accidente, ese es un escogido de Dios. ¿Y cómo se escoge?
el mismo pueblo de Dios aboga para que sea escogido. Y ellos mismos solicitan por votación que ese sea un abogado. Y ustedes ven la causa de la canonización siempre es un grupo de personas pidiendo a la Santa Sede que por favor intercedan, que ese es santo, que lo necesitan, que a través de él quieren hablarle a Dios, que a través de él le quieren orar al Señor, que a través de él quieren buscar intercesión, que quieren que ese sea un abogado de su parroquia, de su vida, de su estado, donde creció, donde está. Todo esto es un ritmo misterioso. Y Dios es el que acepta eso al final y dice, bueno, les acepto ese abogado, porque ustedes me lo pidieron y lo acepto porque está conmigo y está en la corte y lo acepto como intercesor de ustedes. Y entonces ese acto de pobreza espiritual de el orante que pide intercesión a través de otra criatura que considera que y le pide a Dios que le confirme que está en el cielo y Dios le confirma canonizándolo, entonces dice, como Dios me aseguró que esa criatura está en el cielo, entonces yo no soy digno de llegar donde el Señor a pedirle nada, le voy a pedir a través de mi abogado. Ese es un acto de pobreza. Esa es la pobreza. Ahí está la pobreza verdadera. Yo puedo ir a Dios, como hace Martín Lutero, directo, que es el pecado de la Reforma, el pecado de la Iglesia, por la soberbia, el protestantismo. Voy directo a Él. Sí, pero el Señor nos ha enseñado algo mucho más grande en Francisco. Mire San Francisco cómo hace. Tenemos que entender de que la iglesia que hay que reparar es la iglesia del corazón. Es la que hay que reparar. Hay que arreglarla acá. Esta iglesia. Y esta iglesia se repara con la pobreza. Porque para que esta iglesia se repare, se tienen que dejar todas las posesiones. Y la primera posesión que hay que dejar es yo. Esa posesión maligna. Cuando yo hablo de que yo soy. En este punto yo quisiera alargarme mucho más en otra reflexión que voy a hacer. Pero en este yo soy. Pero la pobreza que comienza en esa intercesión tan profunda que hace el hombre a través del santo ante el tribunal divino y le pide al Señor algo a través del santo. Esa pobreza, en el voto de pobreza religioso, está sujeta a la comunidad religiosa que está a través del santo que los inspiró y que los llamó a esta comunidad, encontrar en él ese abogado. Es muy común, y me ha pasado a mí, de encontrar franciscanos que no tienen relación con San Francisco. ¿Cuál contradicción? ¿Qué contradicción tan grande? Franciscanos que no tienen relación con San Francisco. Pues de ahí empieza, es como decir el hijo que no tiene relación con el padre, ¿cierto? Que no la va bien con el padre o no está interesado en lo que el padre piensa ni dice ni nada y fue el padre y es el padre, el papá de la casa. No. Entonces, de ahí comienza la falta de pobreza. ¿Dónde comienza la verdadera pobreza franciscana? Si yo soy un franciscano o franciscana y yo he hecho votos de pobreza dentro de esta espiritualidad franciscana, ¿cuándo comienzo a ser un pobre franciscano de verdad? Cuando puedo acudir a Francisco. Claro, de lo contrario, ¿dónde empieza la pobreza? Si yo vine a Francisco a decirle que me lleve de la mano de Dios y por eso me metí con él, porque sé que él llegó allá, entonces me voy detrás de él, digo, Francisco, yo te quiero imitar, quiero ser franciscano, o sea, franciscano es ser como Francisco, por lo tanto es ir de la mano de Francisco, tan sencillo como eso. Pero miren que el hombre se vuelve tan rico en su religión que se le olvida de quién lo lleva de la mano y piensa que va solo. Y ahí comienza la contradicción al voto. El voto de pobreza franciscano es ir como un niño de la mano de Francisco. Ese es el voto franciscano de pobreza. Entonces, el sentido de la pobreza tiene que ver con esa sencillez y esa humildad donde uno tiene que ir a las bases, a lo básico, a lo elemental. Porque ahí es donde perdemos nosotros el foco con la verdad. Porque nos crecemos tanto que poseemos todo. Poseemos nuestra capacidad de pensar, y poseemos nuestra capacidad de observar, y poseemos nuestra capacidad de sentir, y perdemos el foco en la mano que nos lleva. Entonces ya somos el niño que se pierde y lo tienen que estar buscando todo el tiempo, porque todo el tiempo se le suelta de la mano del papá y se va.
en travesuras por todo lado y claro, le pasa de todo. Un día lo terminan violando. Eso es lo que pasa con los herejes, que terminan violados por el diablo. Eso es lo que pasa con todas estas enseñanzas, estas fábulas horribles. Hay comunidades a las cuales yo no les toco ni la ropa de lo perdidas que están. Es espantoso. Y yo lo digo, y mucha gente me critica por esto, pero no importa, porque yo lo hago en el nombre del Señor y yo sé por qué lo digo. Hay comunidades, por ejemplo en Colombia, como la comunidad de los jesuitas, que siendo una comunidad tan santa y fundada por un santo como San Ignacio Loyola, a quien yo amo y admiro y con el que he tenido muchas experiencias personales, pero aquí he tenido unas cosas tan horribles con esa comunidad y están haciendo cosas tan espantosas que yo cuando escucho algo de esa comunidad no le toco ni la ropa, a no ser de que yo lo revise, pero hasta el fondo, porque hay comunidades que se corrompen. Y eso no quiere decir que toda la comunidad es mala, porque mi primer guía en todas las cosas que yo hice místicas fue un jesuita que se murió, el padre Rafael Valserra, y es un jesuita santo que me ayudó muchísimo en la primera etapa mía literal, cuando yo empecé a escribir algo. Y tengo jesuitas muy amigos en Asia, en Filipinas, por allá, en Samoa, santos misioneros poderosos. Pero hay algunas áreas de la comunidad que están pervertidas. Herejes horribles, cosas espantosas, enseñanzas, conocimiento humano, psicología, cosas espantosas que no tienen nada que ver con la fe. Pero mire qué es eso, ¿por qué razón caen los hombres en eso? Porque pierden la pobreza, la pierden esa pobreza y se vuelven tan ricos que tienen ese conocimiento increíble que no saben ni qué hacer con él. Entonces ya le tienen que sacar técnicas de esto y técnicas de aquello y sentidos de esto y sentidos de aquello. Eso es absurdo, porque en realidad tanto el jesuita como el franciscano, como el carmelita, como el dominico, tanto cada uno de ellos tiene un padre espiritual que los lleva de la mano. ¿Para qué se volvió franciscano? ¿Para qué se volvió jesuita? ¿Para qué se volvió dominico si no era para caminar de la mano de su maestro? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Usted quién es? ¿Usted a quién cree que está engañando? Si yo soy franciscano y voy de la mano de Francisco, pero estoy imitando al profeta no sé qué por allá que apareció hace 20 días en no sé dónde, pues no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que vivir una fidelidad a lo que Dios me dio y a donde yo fui a darle votos. Si yo me comprometí, es un matrimonio. Yo no puedo ser adúltero. No se puede cometer adulterio espiritual en esa forma. Y ahí es donde viene la severidad de los votos de pobreza. La pobreza comienza con ese yo no sé. Y yo voy de la mano de mi maestro. Porque yo escogí a Francisco como mi guía y mi maestro para que me lleve al cielo y para que mi vida en la tierra sea una vida de servicio pobre a Dios. Ese es el camino franciscano. El camino jesuita igual, y conseguí a San Ignacio Loyola para que me llevara. San Ignacio Loyola nunca predicó herejías. San Ignacio Loyola nunca tuvo un psicoanálisis en la confesión. Jamás. San Ignacio Loyola nunca buscó técnicas de meditación. Eso no existe dentro de nuestra iglesia. No se necesita, porque a Dios no se llegan con técnicas ni con psicologías. El Señor es el Espíritu Divino y a Él se le llega en el Espíritu, con esa pobreza. Con eso es que se llega, no con soberbia intelectual. Entonces, la mística de Francisco, esa mística del maestro, está en su sencillez y su pobreza. ¿Por qué Francisco es un místico estigmatizado? ¿Por qué tiene toda esta capacidad de producir tanta vida en la iglesia por tantos siglos? Porque él continúa entre nosotros, caminando con nosotros y nos enseña lo que él aprendió. Y para poder vivir esa experiencia franciscana se tiene que vivir de la mano de él. Y no importar nada. Porque si usted es franciscano, franciscano es. De lo contrario, usted simplemente es una persona que no entendió su voto de pobreza. No lo entendió. La pobreza suya, ¿cuál es? Ir de la mano de Francisco. Esa es su pobreza. Porque la pobreza del orante, ¿cuál es? El interceder, buscar que Dios lo escuche a través de la Virgen María. Miren ustedes por qué la Madre es tan especial en la iglesia. Porque ella nos muestra a nosotros el camino de la humildad. Dice,
ven conmigo, yo te llevo a Jesús. Pero ¿cómo nos lleva ella a Jesús? De que nosotros reconozcamos ese no saber, ese no entender, ese no saber orar, no conocer la oración siquiera, para que María ore con nosotros y nos perfeccione ese que no sabemos y lo presente ante el Señor. Y en ella como reina de todas esas criaturas que somos nosotros, tanto celestiales como terrenales, ella, que es la guía de todas esas oraciones, es la madre de todo ese tribunal de intercesión, tanto de ángeles como de santos. Y cada santo que intercede ante el tribunal del Señor llega de la mano de María, porque nada se presenta ante el tribunal si no está de la mano de la reina. Y eso es el sentido de esa pobreza. Tenemos que hacernos esos hijos pobres de María, que se presentan ante el Señor sin nada, desnudos de todo, para poder en esa pobreza ser siervos confiables. El Señor nos muestra a nosotros algo definitivo en los votos de pobreza, y es esto: tengo que volverme absolutamente chiquito. Regresando a la base, si yo soy franciscano, es porque yo me enamoré de Francisco, ¿cierto? Porque Francisco iluminó en mi corazón una esperanza y me mostró el camino a Jesús. Y yo lo adopté y dije, yo quiero ser como Francisco. Yo quiero ser franciscano o franciscana. Y yo quiero irme con él. Ese es el principio. Entonces me voy y me arrodillo. Y después de pasar todos los procesos que Francisco dejó para que uno pueda llegar a los votos, hago los votos. ¿Y para qué hago los votos ante el Señor? Para seguir de la mano de Francisco. No de la mano de Tito, ni de Antonio, de no sé quién, sino de Francisco. Ni de la mano de Lucho, sino de la mano de Francisco. Eso es lo importante, Francisco. Eso no quiere decir de que yo no pueda conocer toda la iglesia. La iglesia es muy rica en manifestaciones. La iglesia está llena de dones y de carismas, y todos son para nosotros, para el franciscano, para el jesuita, para el dominico, para el carmelita, para el laico como yo. Los dones de la iglesia, las manifestaciones divinas son para todos, porque Dios habla a través de los tiempos, en sus profetas, en sus videntes, en el monje que se inspira desde su celda y nos puede contar a nosotros lo que el Señor le dijo. Y cuántas obras no se han escrito desde una celda. Mira a Santa Teresita del Niño Jesús, sin nunca salir de la celda, 24 añitos de vida, y es doctora de la iglesia. Todo lo que salió de esa celda, todo lo que salió de esa pequeñez, esa inmensidad de monja. Así cualquiera de ustedes se puede inspirar y recibir del Señor revelaciones magníficas que serán para el beneficio de toda la iglesia. Y seguramente ustedes se podrán alimentar de místicos de la iglesia, de profetas, de videntes, pero nunca perdiendo la pobreza. ¿Y cuál es la pobreza? Acordarse siempre que van de la mano de Francisco. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Si usted es franciscano, todo lo que usted escuche, todo lo que lea, todo lo que se imagina, páselo por el filtro de Francisco. Porque como ese es su papá y su guía, esa es la única manera que usted sería franciscano. Porque lo contrario, entonces, ¿con quién va? Usted no puede ir con todo el mundo. Precisamente es el espíritu de la nueva era. ¿Cuál es el espíritu de la nueva era dentro de la Iglesia Católica? ¿Dónde comienza en flor? Con la Reforma. Los apóstoles más grandes de la nueva era son los protestantes dentro de la Iglesia. Esos son los más grandes apóstoles de la nueva era. Y ellos mismos hablan de la nueva era. Porque claro, esto debe ser así. Esa es la forma en que nosotros somos engañados. Pero miren ustedes qué sucede con esto. Es la alternativa. Todo lo que trae alternativa pervierte. Porque ¿cómo puede haber una alternativa al camino? No puede haber una alternativa al camino. Dios, cuando nos habla de Cristo, el Padre Celestial nos habla de Cristo como camino y no nos habla de atajos. No existen atajos en el camino de Jesús, porque no se necesitan. Porque el camino de Jesús es perfecto y es recto al cielo. Por lo tanto, ¿necesita atajos? No necesita atajos. No necesita ventajas. Y por esa razón, nunca debemos adoptar atajos al camino, porque ahí es donde está la perversión. Miren ustedes la reforma que fue, un atajo. Le sacaron una autopista por un lado del camino y supuestamente van directos a Dios.
por ese atajo que sacaron, más rápido allá. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Eso no está en el camino, no puede ser. Entonces, ¿cuál es la nueva era? La nueva era es la alternativa. La alternativa. Cuando yo tengo alternativas, estoy dentro de ese espíritu de la nueva era. Yo no puedo adoptar cosas que contradicen mi camino. Si el Señor me llamó como franciscano, franciscana, yo voy de la mano de Francisco. Y todo lo que yo hago, lo tengo que hacer filtrado por Francisco. Porque de lo contrario, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Y quién es mi guía y por dónde voy? Tiene que ser con él. De lo contrario, ya no soy franciscano. Por eso discuto yo con estos jesuitas, con este padre Llano y todos ellos con los que me he enfrentado cara a cara. Son herejes, seres que se salieron de San Ignacio, no tienen nada que ver con San Ignacio Loyola. San Ignacio Loyola jamás adoptó toda esta absurda soberbia psicológica dentro del Evangelio, ni absolutamente estas filosofías, ideologías banales, soberbias que tienen, que no hacen sino confundir y pervertir la gente, hasta el punto que llegan a cuestionar las verdades del Evangelio. Entonces, estas cosas ya sacan al hombre de su camino. Ya esa persona deja de ser jesuita, ya no es jesuita. Simplemente es una persona que se enriqueció. Eso es todo. Perdió su pobreza. ¿Y qué pasa con un franciscano que no sigue a Francisco? Pues ya no es franciscano. Ese ya es de todo menos franciscano. Lo que es de repente un veneno para la comunidad. Porque empieza a traer esas ideas inteligentes, esas posesiones que van a atentar contra el voto de pobreza a todos los demás. Porque va a tratar de enriquecer a los otros con conocimiento. ¿Y qué es eso? No se puede hacer eso. La pobreza es la pobreza. Y la pobreza de Francisco es ese pesebre. Estar ahí como el niño. Ahí, el niño que todo lo tiene, todo lo posee, pero no tiene necesidad de mostrárselo a nadie así, porque ¿para qué? Si en ese pesebre y en esa paja está toda la riqueza. Ahí está. Yo no necesito más que eso. Y por eso, para ser franciscano, ¿qué necesito yo? Seguir a Francisco. ¿Y cómo se sigue a Francisco? Siguiendo a Francisco en esa nada de Francisco. Y mire dónde llegó con esa nada. ¿Y quién es Francisco? En esa nada encontró todo, esa riqueza absoluta, sin necesidad de tantas cosas, porque las dejó todas. Y ahí es donde viene la tentación más grande de estos tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que el diablo ofrece hoy con mayor abundancia? La información. Esta es la época, la era de la informática. Nosotros hoy recibimos información de todas partes en un segundo, a toda hora. Y es una sed de conocimiento que el hombre se le ha despertado. ¿Para qué? Para que pierda la pobreza. Para que tenga solo riquezas materiales. Y entonces, de repente encuentro unos monjes y monjas en los monasterios prendidos al internet 20 horas al día. Ya no adoran al Santísimo, ya no leen nada, ya no hacen nada, porque están todo el día pendientes de más información. ¿Y sabe cómo los llena? De información religiosa, claro. Los llena de información religiosa. ¿Y usted qué cree que es eso? Una riqueza para su voto de pobreza, un atentado. Con eso no quiere decir que el internet es demoníaco, no, porque eso sería como decir que el mundo material es demoníaco, y eso no es verdad. Dios todo lo hizo bueno. El ejemplo es ese mismo cuchillo que parte un pedazo de pan, ese mismo cuchillo puede asesinar a un ser humano, pero el cuchillo no es malo, sino la mano que lo empuña. Por esa razón, no se está condenando acá esas cosas, pero sí se está dándole discernimiento y coherencia al manejo de esas cosas. Entonces, dentro del voto de pobreza, para terminar, yo diría, si nosotros queremos saber qué es un pobre es aquel que acepta a su papá, ¿cierto? Como papá. Ese es un pobre, que se convierte en hijo. Ser hijo es ser pobre, porque ser hijo es seguir, obedecer, tener la guía, porque yo no sé, yo debo ser guiado, yo me voy. Esa es pobreza. La pobreza empieza ahí. Y por eso esta tarde hablamos de la obediencia, para complementar esto, porque eso es lo que sigue. ¿Cómo se hace para vivir la pobreza? Pues tenemos que conectarlo con la obediencia, porque de lo contrario, pues no habrá pobreza. Entonces, esta pobreza tenemos que centrarla en nuestro corazón con un espíritu de niño. Para poder ser pobres de verdad, tenemos que rescatar nuestra infancia espiritual. Por eso el niño Jesús es algo tan poderoso en la vida nuestra,
como católicos, como hijos de Dios. Y ustedes verán en todos los místicos, incluyendo al mismo Francisco, la relación tan íntima que han tenido con el niño Jesús. Eso no es un accidente, no es un accidente. Es que tenemos que aprendernos del niño para poder tener esa infancia espiritual viva en nosotros, en nuestros corazones, y dejar esta persona tan grande que somos, esta persona tan llena de posesiones y de riquezas humanas, y poderla bajar a ese niño, para que en ese niño, en ese pesebre, podamos nosotros desde ahí vivir esta pobreza. Y en esta pobreza poder ser administradores de las riquezas del Señor. Y así ser siervos confiables. Todas las almas buscarán consuelo en aquel que es pobre. Y nosotros fuimos llamados a ser consuelo de las almas. No desconsuelo, sino consuelo. Nosotros no fuimos llamados a enseñarles psicología ni técnicas de meditación de cómo rezar el rosario mejor. No fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a consolar las almas con la verdad sencilla, revelada del Evangelio. Con eso, con los pies, las sandalias de Francisco, con esa sencillez. Él se fue detrás de esa palabra, como es la palabra. No inventándose avenidas de la palabra, ni técnicas para entender la palabra, ni absolutamente ningún método para hacer nada, sino con la palabra sola. Porque la palabra tiene vida por sí misma, sin necesidad de sacarle atajos, alternativas, de desviaciones, que eso es todo este espíritu de la nueva era. Entonces, la pobreza será lo único que nos defiende del espíritu de estos tiempos. Porque el espíritu de estos tiempos es un espíritu astuto, no porque no lo haya sido antes, pero ahora con más desesperación está metido dentro de los hábitos, dentro de los rosarios, dentro de la Biblia, metido en todas partes. Por todas partes sale. ¿Y cómo se va a vestir un demonio en un convento? Pues se viste de monje, se viste de cosas religiosas. Esa es la única manera. No va a aparecer con cachos y con cola. Si aparece es como debe aparecerse. Entonces se aparece con ideologías y filosofías y psicologías y toda clase de cosas. Así se aparece el diablo. Entonces, de la única manera que nosotros estamos libres de ese demonio es viviendo la pobreza como debe ser, siendo pobres. Y para ser pobre como franciscano hay que ser hijo de Francisco y caminar de la mano de él. Voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos este momento. Y les voy a leer a ustedes de 1 San Juan 4:7 y dice: Dios es caridad. Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios. Y todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es caridad. En esto se demostró la caridad de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que por él tengamos la vida. Y en esto consiste su caridad, que no es porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo a ser víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y le pedimos que infunda en nosotros el hambre de vivir la verdadera pobreza. Amén.